Ya regresamos, después de unas fallas técnicas. Disculpen las molestias. Hola comunidad tejedora, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a La Magia del Tejido. Si son nuevos por aquí me presento, yo soy Laura y en esta ocasión vamos a aprender a tejer estos guantes a la medida de cada uno, paso a paso. Vamos por el video. Los materiales van a estar disponibles en la cajita de la descripción. Por lo pronto vamos a tomar nuestra hoja de reciclaje y a colocar la mano derecha de la persona a la que le vamos a tejer el guante. Vamos a dibujar todo el contorno, no importa que no sea exacto, el detalle es ver las medidas aproximadas para nuestros guantes. Que sea un guante a la medida, vamos a trazar esta línea del dedo pulgar hacia la muñeca y vamos a tomar la medida. En este caso son 6 centímetros y estoy midiendo de la muñeca hacia abajo. Otra de las medidas importantes es la que está del dedo índice al dedo pulgar y en mi caso son 3 centímetros. Las medidas van a variar dependiendo de para quién van a ser los guantes. Para iniciar a tejer los guantes voy a montar 40 puntos para cada uno con su respectiva hebra. En este caso son los primeros 40 y esta es su hebra. En la misma aguja monté los otros 40 puntos con su hebra. Estoy ocupando el estambre sobrante de nuestra bufanda. Si tienes dudas de cuál bufanda te dejo el link en la parte superior del video. Son 2 bolitas de 25 gramos, no se ocupa bastante. Yo monté mis puntos apoyándome de un separador para que el conteo sea más fácil. Del separador hacia esta parte tengo 20 puntos y después del separador tengo otros 20 puntos. Si tú vas a tejer guantes más pequeños, tienes que restarle 5 puntos a cada guante y si vas a tejer guantes para manos más grandes, tienes que aumentarle 5 puntos. Como siempre se hace el nudito en cada hebra y quitamos una de las agujas para empezar a tejer. Yo voy a pasar todo mi tejido de esta aguja del número 3 a una aguja del número 3 circular para que no me estorbe aquí con la cámara. La puntada que vamos a ocupar es resorte doble. Empezaremos a tejer el puño de los guantes. Y lo puedes hacer tan largo como tú quieras. Yo lo voy a hacer de 8 centímetros y es donde va el vivo blanco. Esta primera parte la puedes tejer con agujas rectas sin ningún problema, pero cuando ya estemos trabajando los dedos necesariamente ocuparemos unas agujas circulares. Vamos a pasar el primer punto y a recordar que el resorte doble es tejer 2 puntos en derecho, luego 2 puntos en revés. 2 puntos en derecho y 2 puntos en revés. Tú puedes sustituir esta puntada por un resorte sencillo o un punto musgo. Yo te recomiendo un elástico para que ajuste bien a la mano. Estoy por terminar la vuelta, quité la marca de aquí y voy a seguir tejiendo resorte doble hasta terminar la vuelta. Recuerden que el último punto siempre se teje en revés. Este que tengo aquí en revés. Recorro los puntos del siguiente guante y voy a hacer exactamente lo mismo. Paso el primero y tejo en resorte doble. Termino de tejer la ida de mi segundo guante y me voy a regresar con la misma puntada. Como les había dicho, voy a tejer 8 centímetros del puño, 3 de ellos en color rosa, después voy a hacer una franja de 2 centímetros en color blanco y voy a concluir con otros 3 centímetros en color rosa. He terminado de tejer los 3 centímetros en resorte doble y ya va tomando más forma la parte de la muñeca de los guantes. Ahora voy a tejer el vivo en color blanco de 2 centímetros y para ello voy a ocupar 2 bolitas de estambre color blanco. De la madeja grande extraje esta cantidad pequeña, son aproximadamente 20 gramos, es muy poco lo que se va a ocupar y vamos a empezar a incorporarlo. Tomo la hebra con la mano izquierda aproximadamente del largo de la aguja y con la derecha voy a empezar a incorporar la hebra blanca. Paso el primer punto y todos los demás puntos los voy a tejer con este color. Es importante que no se corten las hebras en color rosa. Y seguimos con el mismo punto, resorte doble.
El proceso para integrar la segunda hebra en el segundo guante es exactamente el mismo. Nos vamos a apoyar de nuestra mano izquierda y con la derecha vamos a ir integrando esta hebra. Seguimos con resorte doble. Así se ve la ida en color blanco y vamos a tejer por 2 centímetros para hacer todo el vivo. Tejer los 2 centímetros en color blanco. En total ahora tengo 5 centímetros, 3 en rosa y 2 en blanco. Para terminar esta parte necesitamos otros 3 centímetros más en color rosa y es lo que vamos a terminar. Antes de continuar vamos a cortar las hebras en color blanco para que no nos estorbe y no se enrede en nuestro estambre, aproximadamente a 15 centímetros. Y una vez que lo hayamos hecho, listo para continuar. Jalo mi hebra rosa y empiezo a tejer en resorte doble como lo hemos hecho hasta ahorita, con la hebra en color rosa. Así se ven los 8 centímetros del puño de los guantes y la siguiente vuelta va a ser una vuelta de aumentos. Vamos a aumentar 12 puntos y también vamos a cambiar nuestra puntada a punto musgo. Esto porque vamos a hacer lo que es la mano del guante. El primero lo paso sin problema, luego tejo el primero en derecho, el segundo en derecho, porque ya saben que yo hago mi punto musgo en derecho, ustedes lo pueden hacer en revés sin ningún problema. Y el tercer punto es el de aumento. Tejo en derecho y antes de soltarlo lo voy a tejer en revés. Nuevamente, el primero lo voy a tejer en derecho. Así voy a ir haciendo mis aumentos en derecho. El segundo también en derecho. Y el tercero lo voy a tejer en derecho. Y antes de soltarlo lo voy a tejer en revés. Así me voy a ir la ida de la vuelta en ambos guantes. En el regreso de la vuelta ya no vamos a hacer ningún aumento, vamos a seguir con punto musgo como lo hemos tejido hasta ahorita. Para que nosotros nos ubiquemos en las vueltas completas nos vamos a apoyar de nuestra hebra inicial. Si la tengo de este lado quiere decir que voy de regreso. La vuelta de los aumentos vamos a hacer dos cosas muy importantes. La primera es decidir la puntada con la que vamos a continuar los guantes y la segunda es dividir los puntos exactamente por la mitad, una parte para el dorso y otra parte para la palma. Empecemos con la primera parte, la puntada. Yo hice este pequeño patrón de 26 puntos que corresponden exactamente a la mitad de los puntos que ya tenemos. Esto para distinguir el dorso de la palma. El dorso es la parte de arriba del guante y va a ser un pequeño diseño de un triángulo hecho por puntos derechos y puntos en revés. Como lo vemos, el derecho son los palitos en vertical y el revés en horizontal. Este triángulo va a ser un resorte sencillo con un punto derecho y un punto en revés. Todo lo demás va a ser en punto musgo. Si tú no quieres tejer este patrón, no te preocupes, puedes seguir en punto jersey o en punto musgo. Para que no nos queden dos guantes para la mano derecha o dos guantes para la mano izquierda, vamos a marcar la parte del dorso con un marcador de tejido. Vamos a doblar nuestro puño en dirección a la aguja, que esté abierto hacia la aguja, y ese va a ser nuestro primer dorso, la parte de arriba. Aquí le voy a poner un marcador. El segundo guante vamos a colocarlo de la misma manera y vamos a verificar que estén encontrados. Así vamos a tejer un guante para la mano derecha y un guante para la mano izquierda. Colocamos nuestro marcador. Los puntos de los dorsos van a quedar en los extremos. Y ahora sí, vamos a continuar con los guantes. Al iniciar la vuelta me doy cuenta que voy a empezar con el dorso, entonces empiezo con la primera línea de mi patrón. Todo en derecho, ida y vuelta. Entonces voy a tejer los 26 puntitos en derecho. El resto del guante también lo voy a tejer en derecho porque el resto lo voy a hacer en punto musgo. Recuerda que este patrón lo tenemos en nuestro grupo de Facebook para que puedas consultarlo todas las veces que lo necesites.
Estoy por terminar la ida de la primera vuelta y me voy a regresar nuevamente con punto musgo. Cuando ya haya avanzado un poco más en el patrón, me voy a regresar en esos 26 puntitos como me lo pide el patrón y lo demás en punto musgo. Voy a tejer así por 6 centímetros que representan los 6 centímetros que marcamos desde la muñeca hasta la base del dedo pulgar. Iniciemos la segunda vuelta como lo indica el patrón. En esta vamos a separar los 26 puntitos con un marcador para que no estemos contando constantemente en ninguno de los guantes. Aquí nos está indicando que tanto el primer punto como el último punto, este de aquí, son puntos derechos. Vamos a iniciar. El primero lo paso, aunque me indica en derecho, lo voy a pasar porque así se inicia. Y después ya el segundo punto me dice que es en revés, tejo un revés, un derecho y un revés. Me sigo con todo el resorte hasta el puntito 25. Este es el punto 25 de todo el resorte. El último punto lo voy a tejer en derecho como indica el patrón. Voy a colocar ahora la marca para identificar los puntos que van para el dorso. Esta parte es del dorso, la palma son todos los demás. Voy a tejer a partir de aquí en punto musgo. Termino el primer guante, recorro los puntos del segundo y como lo indica la marca que tengo, empiezo con la palma. Entonces empiezo con punto musgo. Tejo el último punto de la palma, pongo mi marquita y a partir de aquí empiezo con el patrón. Los puntos extremos van en derecho, lo demás en resorte. Terminamos la vuelta, el último punto siempre lo vamos a tejer en revés. Aquí este punto me está indicando el patrón que es en derecho, pero como siempre el tejido se termina en revés. Entonces doy la vuelta a mi tejido y voy a empezar con el regreso. El primer punto debe de ser en musgo, pero lo pasamos. Luego vamos a empezar con el resorte. A donde haya un punto derecho, tejo un punto derecho y donde haya un revés, tejo un punto en revés. El último punto de esta parte del patrón es en punto musgo, así que lo vamos a tejer en punto derecho como se indica. Luego voy a pasar mi marca para que no tenga que estar contando y a partir de acá todo en punto musgo hasta que lleguemos al reverso del otro dorso. Estoy llegando al segundo dorso de este regreso. Tejo estos dos puntitos que me faltan, paso mi marca, ya llegué a la otra marca. El primer puntito es en musgo, lo demás en resorte sencillo como me lo va pidiendo. Todo como está el patrón. El último punto en derecho, pero pues es el final, entonces lo tejemos en revés. Podemos auxiliarnos del patrón para marcar. Esta fue la primera vuelta que hicimos todo en punto musgo. Esta es la que acabamos de terminar y vamos a empezar con esta. Nos indican que tanto los primeros dos puntos como los últimos dos van a ser en punto musgo, como tú los hayas estado haciendo, ya sea en derecho o en revés. En mi caso es derecho. Todos los demás van a ser en punto resorte sencillo, como lo hemos estado haciendo hasta ahorita. Entonces iniciamos la siguiente vuelta. Paso el primero, aunque el patrón me indique que tiene que ir en punto musgo, lo voy a pasar. El segundo sí lo tejo en punto musgo y todo lo demás en resorte sencillo, así como me lo pida. Estoy por terminar los 26 puntitos y estos últimos dos, como lo dice el patrón, van a ser en punto musgo. Entonces los tejo en derecho. Paso mi marca y todos los demás los voy a tejer también en punto musgo. Vamos a continuar tejiendo siguiendo el patrón para el dorso y en punto musgo para la palma por 6 centímetros más a partir de este punto, a partir de aquí. Algunos centímetros más tarde.
He terminado de tejer los 6 centímetros de mi guante. Vamos a ver que en mi caso son un poquito más de 6 centímetros porque tuve que hacer la ida y la vuelta, pero está muy bien que sean solo muy poquitos milímetros. Así se ve ya la puntada del resorte que tenemos en nuestro patrón y en mi caso me quedé en la vuelta número 12. Para iniciar la vuelta número 13 lo que vamos a hacer es fijarnos en nuestra marca y en 6 puntitos antes y 6 puntitos después porque esos van a ser el dedo pulgar. Voy a continuar con mi patrón que es en la vuelta 13 y en este caso yo tengo 12 puntitos en punto musgo, entonces empiezo mi vuelta normalmente con estos puntitos. Y me voy a detener hasta 6 puntitos antes de mi marca. Entonces empiezo la vuelta normalmente, la vuelta número 13, pasando el primero y siguiendo el patrón como hasta ahorita. Llegué a mis 6 puntitos previos a la marca y ahora voy a ocupar un separador para apartar estos 6 puntos y también los 6 puntos posteriores. Aquí ya podemos quitar la marca. Doblo por la mitad porque voy a continuar la vuelta y este es el dedo pulgar. Estos van a ser los puntos para el dedo pulgar. Ahora voy a utilizar un separador para auxiliarme y juntar 2 puntitos y no me cueste continuar con mi vuelta. Voy a tomar un puntito de un lado y un puntito del otro. Y continúo tejiendo los siguientes puntos en punto musgo, así como me lo pide el tejido. Termino la ida de mi vuelta, como siempre el último punto en revés, y acomodo mi tejido para ver cómo vamos. La parte de la palma está en punto musgo, aquí se ve, y la parte del dorso es nuestro patrón. Vamos a hacer lo mismo con el otro guante. Este se empieza de la palma, así que paso mi primer punto y voy a tejer punto musgo hasta 6 puntitos antes de mi marca. Y nuevamente con apoyo de un separador voy a apartar los 6 puntitos anteriores y los 6 puntitos posteriores a mi marca. Nos auxiliamos de un separador para unir los 2 puntitos de los extremos y continuar tejiendo. Vamos a continuar tejiendo y hay que tomar en cuenta que 6 de los puntitos que apartamos para el dedo pulgar forman parte del patrón del dorso. La vuelta me indica que tengo que tener 12 puntitos en derecho o en punto musgo y aquí ya vamos 6, entonces solo hay que completar los faltantes. Empiezo con el 7, 8 y sigo con el patrón hasta terminar esta ida de mi vuelta. Termino la ida de mi vuelta, acomodo muy bien mi tejido y ya vamos a poder apreciar muy bien el dedo pulgar. En ambos guantes los acomodamos muy bien y aquí tenemos tanto el guante izquierdo como el guante derecho. Para continuar vamos a tejer a partir de la marca de esta 3 centímetros. En mi caso voy a tejer el regreso de la vuelta 13. Y la vuelta 14 son puro punto musgo. Entonces a partir de aquí voy a tejer punto musgo. Hasta aquí la primera parte de nuestro video. Y como podemos observar vamos muy avanzados. Únicamente nos faltan los dedos y el terminado. Si este video te gustó, déjame saberlo dando like o manita arriba. Te dejo el link de nuestro grupo de Facebook donde te apoyamos con tus dudas y puedes compartir los proyectos que tengas. Además, encontrarás los patrones de nuestros videos.
Te dejo una lista recomendada y uno de nuestros videos más recientes. Te puedes suscribir dando clic en el logo de la magia del tejido. ¡Nos vemos!